Este libro es una iniciativa del Observatorio de la Salud, del CIES, del Consorcio de Investigación Económica y Social, con el apoyo de la cooperación belga, que ha permitido desarrollar un proyecto para precisamente promover el derecho a la salud de los más pobres. Sabemos que la cobertura en salud se ha ampliado muy significativamente, pero de manera bastante desigual e inequitativa. Y por tanto, este lema, este título del libro es más actual que nunca. Y en este camino de promoción de estos derechos, como consorcio, como Observatorio de la Salud, nos interesa mucho visibilizar lo que está pasando en el campo de la salud, y para eso hemos hecho 5 estudios de casos sectoriales que precisamente pretenden levantar problemas que son poco visibles, examinar cuáles son sus causas y orígenes y proponer lineamientos para su solución en el mediano y largo plazo. Uno de nuestros objetivos era justamente el desarrollo de estudios específicos, los que hemos compilado en artículos. ¿De dónde surgieron estos temas, estos 5 temas que les presentamos en el libro? Los temas siguieron del seguimiento del primer año a la matriz de indicadores para el monitoreo sanitario. Las instituciones que hemos mencionado decidimos de común acuerdo, es decir, por consenso, no por mayoría, al llevar a 37 indicadores de seguimiento. Unos iban por la línea de determinantes de la salud, otros iban por la línea de desempeño del Estado para enfrentar los problemas de salud, y otros por la línea de la misma participación de la sociedad civil y su propia performance. La encuesta nacional de hogares, ENDES, que se aplica, como ustedes saben, en todo el país permanentemente, muestra que la región Arequipa tiene uno de los índices más altos de violencia contra la mujer y de feminicidio. A nivel nacional se registran casos de feminicidio. Justo hoy escuché en las noticias de un hombre que había apuñalado a su mujer. Por suerte no falleció y el hombre está libre. Frente a este escenario es que el Observatorio de Salud CIES y la Embajada belga propusieron la presente investigación dentro del proyecto Promoviendo el Derecho a la Salud de los Más Pobres, que se lleva a cabo a nivel nacional y que tiene como regiones de mayor impacto la región Arequipa, Piura y Lima. Así, por favor. En cuanto a los materiales y métodos de la investigación, tuvo dos partes importantes. Un área de trabajo de campo, en la cual nosotros levantábamos datos de todos los actores involucrados dentro de la ruta de violencia familiar, empezando por las víctimas, siguiendo por todos los comprometidos en hacer la denuncia, hacer el seguimiento hasta que llegue a una sentencia. Y la segunda parte fue un trabajo de gabinete, que fue el analizar todos los documentos generados de la violencia. En cuanto a la primera parte, elegimos 3 albergues, albergues temporales que funcionan en Arequipa, que protegen a la mujer que sufre de violencia en la parte aguda y tratan en algunos casos de hacer una recuperación integral de la víctima. Entonces el objetivo fue conocer percepciones, opiniones, actitudes y vivencias de mujeres víctimas de violencia y sus menores hijos que estaban viviendo dentro de estos 3 albergues. ¿Qué características tenían estos albergues? Elegimos un albergue que representaba a la parte pública, otra a la parte privada y una a la parte religiosa. En cuanto a la parte privada, hicimos la investigación en la Casa de Isabel, que tiene cooperación internacional, la Casa de Mujer, que era netamente religiosa y que depende del Arzobispado de Arequipa, y el Hogar de María, que es la parte pública, que es la beneficencia pública. En ellas hicimos un levantamiento. Decir aquí que una de las grandes conclusiones es que los operadores de salud y de justicia subestiman la violencia psicológica y solo sancionan la violencia física y la sexual, siendo un grave daño la violencia psicológica. No existe data estandarizada en las instituciones que atienden la violencia familiar debido a que no hay un formato único.
nos dimos con la sorpresa de que todas las instituciones que nosotros tocábamos la puerta no tenían data estandarizada, no tenían registros y algunas no tenían ni siquiera información como por ejemplo la edad de la víctima o la edad del agresor. Eran 3 o 4 cosas puntuales que no podían de esa data hacer una investigación adecuada. El enfoque del estudio parte de la participación entendida como la influencia tanto sobre el funcionamiento como sobre el resultado de las políticas, sea a través de manera directa a través de la presión política o en la planificación, la toma de decisiones, la implementación y la evaluación de las políticas en el campo de la salud. Se reconoce el gran valor de la participación a pesar de la discontinuidad de los procesos participativos en particularmente 2 aspectos: el incremento de la democracia, el input, es decir, en el control ciudadano del Estado, ¿no? El control de los ciudadanos sobre el Estado, y la mejora de la democracia en output, que quiere decir el resultado o la efectividad de las políticas públicas. En el contexto actual hay una gran oportunidad de profundizar los procesos participativos en el país a partir del crecimiento económico sostenido, del mayor gasto social, que incluye un mayor gasto en salud, también los procesos de aseguramiento universal en salud que contempla una serie de mecanismos para el control y la vigilancia de las políticas públicas, todavía de manera incipiente en su implementación, y la emergencia de nuevos actores desde la sociedad civil. Nos referimos particularmente a las asociaciones de pacientes, la Red Peruana de Pacientes entre ellas, y Forosalud como representante de un sector de la sociedad civil, ¿no?, en el campo de la incidencia política. La participación social debe ser considerada dentro de las políticas de gobierno como la forma más viable y sostenible de responder a las necesidades de la ciudadanía, y las autoridades deben tomar en cuenta que compartir el poder no es perderlo, sino ganar en gobernabilidad, ¿cierto? Se menciona también fuertemente ese temor del Estado de abrir espacios de participación por la percepción de que o enlentecen los procesos o porque pueden llevar a un desborde que no se está en capacidad de controlar, ¿no? Desde el punto de vista demográfico, Arequipa sufre de macrocefalia, ¿no? Eso sí, para quienes no entienden mucho los términos médicos, diría, tiene una cabeza muy grande, y lo que pasa es que el 80% o un poco más de la población vive en la ciudad capital de la región, y lo que pasa en la ciudad obviamente tiene gran injerencia en las estadísticas regionales, y por eso este otro 20% que llega a las zonas rurales más pobres prácticamente pasa un poco desapercibido en las estadísticas, pero es la población excluida y la más pobre, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en relación a la parte metodológica me gustaría destacar que tuvimos 2 objetivos específicos, uno relacionado a calidad, pero quería destacar que hemos tomado 4 aspectos que en otros estudios generalmente no se consideran con mucha fuerza. El proceso de atención no solo implica el momento en que el proveedor de servicios se pone en contacto con el usuario, sino empieza mucho antes, en el momento del acceso a los servicios, y un momento clave para nosotros el proceso de admisión en los servicios, o sea, cómo llego al servicio, cómo me reciben el servicio, y luego la propia atención, y la atención no termina ahí, sino en el seguimiento que se hace. O sea, esos 4 aspectos fueron considerados en esta investigación con los indicadores que se señalan ahí. El segundo es que en general, especialmente en la zona urbana, las mujeres son las principales usuarias de los servicios en los que se ha hecho el estudio. Pero en los ámbitos rurales de la costa y de la sierra, o sea, donde hay más ruralidad, son los niños. Claro, esa población es un poco más pequeña, pero lo que nos puede orientar a definir un poco el estoicismo de las mujeres, o sea, esperan, resisten y prefieren
dar más oportunidades a sus niños, ¿no? La mortalidad por cáncer se ha constituido en la segunda causa de muerte en el Perú y son las mujeres quienes llevan la mayor parte de los fallecimientos por esta enfermedad. Se calcula que en el Perú anualmente se producen 35.500 nuevos casos de cáncer. El cáncer, además de ser una enfermedad con diversas complejidades, posee en nuestra sociedad una fuerte asociación con la muerte y genera un profundo impacto emocional en quienes lo sufren, al mismo tiempo que abarca y compromete también a la familia de la persona enferma. Por esas razones, el consentimiento informado se constituye en un instrumento crucial para el ejercicio de los derechos en el ámbito de la salud, especialmente ligado al derecho a la información. Las instituciones internacionales han resaltado la garantía del consentimiento informado como un paso fundamental para el respeto al derecho a la salud. Hasta ahora, este proceso se ha venido entendiendo sencillamente como una imposición legal y administrativa de defensa jurídica ante un potencial daño, relevando la firma del documento de consentimiento informado sin considerar el proceso en su conjunto. El consentimiento informado implica información para la comprensión de un procedimiento propuesto, así como las diversas opciones y sus riesgos y beneficios, cuyo resultado debe ser la aceptación o el rechazo informados que queda suscrito en el documento que firme el paciente o su representante de manera libre o autónoma. Y entonces empezamos a preguntarnos si es que realmente se evaluaban los programas de salud, qué características tenían esas evaluaciones, y la segunda parte fue, bueno, los resultados de estas evaluaciones se están usando para mejorar sus programas, el desempeño de los programas está siendo afectado por los resultados de estas evaluaciones. Lo que hicimos fue dividir el trabajo en dos partes. Una primera parte fue tener una mirada general de las evaluaciones en salud, y entonces construimos una especie de serie de tiempo en los últimos 20 años de los programas y las políticas de salud. Entonces analizamos los objetivos de los programas para entender un poco las evaluaciones que se habían hecho de estos programas. En esa línea hicimos una especie de matriz de evaluaciones para entender esas características, como de qué tipo eran las evaluaciones, si eran de resultado, de impacto, ¿no?, de operación, quién había hecho las evaluaciones, quién las había financiado, de dónde venían las evaluaciones, quién las pedía. Y nos dimos cuenta que para entender si estas evaluaciones habían sido usadas o no, teníamos que indagar más a profundidad. Y entonces la segunda parte del estudio fue acercarnos a los procesos de evaluación con 3 estudios de caso, ¿no? Y esos 3 estudios de caso lo que hicimos fue escoger aleatoriamente un grupo de evaluaciones para 3 programas de salud, el CLAS, el TBC y el CIS, y entrevistarnos con todas las personas que habían hecho las evaluaciones, es decir, los evaluadores, y los operadores de los programas que habían recibido esas evaluaciones. Quedó claro también que la regla organizacional, en términos de autonomía, de recursos, de capacidad del personal que trabajaba en el programa, influenció en el hecho de que se evaluaran o no los programas, los momentos en que se evaluaran los programas. En términos de recursos para evaluar, se siente por lo menos que hay escaso financiamiento público, ¿no? El hecho de que solo una evaluación haya sido evaluada íntegramente con recursos públicos es significativo. Y muchas de las evaluaciones, aunque fueron producto de requerimientos públicos, no fueron financiados desde afuera, lo cual además habla positivamente de las relaciones que tienen desde los privados y los públicos, en este caso privados, sea cooperación internacional o multilaterales, para articular demandas en términos de evaluación.